de recto. Vamos a empezar un poco con generalidades, un poco de introducción enfocado a cáncer de recto. Ya sé que previamente lo habíamos visto un poco en clase, pero todavía ha sido un poco mezclado con cáncer, cáncer colorectal. En sí, el cáncer de recto ocupa el 7º lugar en incidencia y el 10º lugar en mortalidad por cáncer a nivel mundial. Para tener claro en esta clase, vamos a hablar un poco de su anatomía, que va a ser muy importante para su tratamiento. Como vemos en esta imagen, el recto se va a dividir en 3 porciones, superior, media e inferior. Estas van a estar divididas por centímetros y van a estar tomado a partir de la localización del tumor tomado de la distancia del borde inferior del margen anal. Entonces sus 3 porciones van a estar la superior dada desde los 10 centímetros del margen anal hasta los 15 centímetros. Posteriormente el tercio medio va a ser de los 6 centímetros a los 10 centímetros y la porción inferior de los 3 centímetros a los 6 centímetros del margen anal. Esto va a ser importante, más adelante lo vamos a ir mencionando. Y como vemos aquí en un corte lateral, pues vamos a ver, depende de donde lo vean, va a ser diferente los centímetros que toma cada bibliografía. En promedio estos son el inferior de 0 a 5, medio de 5 a 10 y el superior de 10 a 15 en un promedio aproximadamente, pero para que no nos confundamos tanto, pues vamos a tomar de 15, 10 y 5. El más frecuente que se puede presentar o que se presenta de forma más frecuente es el recto medio, está un 41%, posteriormente recto superior y recto inferior en un 29%. Vamos a ver que el tercio superior está rodeado por peritoneo en lo que es en su cara anterior y lateral. Posteriormente este se reteroperitonaliza y pierde su cubierta serosa. Entonces los cirujanos, para su visualización o para cuando están en cirugía, cómo lo identifican, no es midiendo la distancia, sino que van a identificar el área del intestino grueso que se encuentra al menos parcialmente retroperitonalizado, y esto es lo que van a tomar ellos como recto. También algo que tenemos que tener muy en cuenta es el mesorrecto, el cual está confirmado por el tejido graso, el linfovascular y nervioso que rodea al recto de forma circunferencial. En esta imagen está representada por esta parte, que es la fascia mesorrectal, y todo lo que está dentro es el mesorrecto. Esto es muy importante para su tratamiento quirúrgico, lo vamos a ver más adelante. Y la estadificación, pues también es muy importante. Vamos a ver que un T1 es aquel que invade la submucosa, T2 invade la muscular propia, T3 va a invadir los tejidos pericolorectales, T4A invade el peritoneo visceral, el T4B invade y se va a adherir o se adhiere a órganos y estructuras adyacentes, como está representado en esta imagen. Aquí lo vamos viendo cómo va avanzando según la T. En cuanto a los ganglios, aquí lo dividimos en N1 y N2. N1 se divide en 3. N1A, el cual solamente tiene un ganglio positivo, N1B, 2 a 3 ganglios. Aquí la diferencia es que N1C no hay ganglios linfáticos regionales positivos. Sin embargo, hay depósitos tumorales en la subsebrosa o en el mesenterio o los tejidos pericólicos o peritonelizados, o ya sea perirectales o mesorrectales. Ya hablando de un N2, se dividen en 2, ya que aquellos que tengan de 4 a 6 ganglios, o N2B, aquellos que tengan más de 7 ganglios. Y en cuanto a la M, esta se divide en M1A, B y C. A se refiere a aquellos que tengan un órgano pero sin peritoneo positivo. El B es que tenga afección a 2 o más órganos pero que no tengan peritoneo positivo, y el C es que tengan peritoneo positivo aparte de la afección a algún órgano. A diferencia de lo que hemos visto previamente en cáncer de colon, aquí vamos a ver que las etapas clínicas sí están bien definidas, porque vimos que en colon pues sí hay diferencia de que si tiene
cierta invasión, que si es dependiendo de la invasión. Aquí vamos a ver que sí están bien diferenciadas las etapas clínicas. En cuanto a etapa localizada, va a ser todo aquello que no tenga ganglios positivos. Estamos hablando de una enfermedad localmente avanzada a partir de un 3A, ya que aquí empiezan a contar con ganglios positivos, y ya metastásico es a partir de 4A en aquellos que tienen afección a algún órgano. Vamos a empezar con la enfermedad localizada. Aquí es muy importante pues valorar que lo principal va a ser la cirugía. Aquí tenemos el manejo quirúrgico, que pueden ser dos diferentes tipos: la resección local y la resección radical. En cuanto a la resección local, esta va a ser una escisión transanal, que pueden ser por dos tipos guiados por imagen, ya sea una microcirugía endoscópica transanal, también llamada TEM, o una cirugía mínimamente invasiva, o TAMIS. Esta pues tiene la ventaja que va a tener una menor morbilidad y va a tener una preservación de esfínteres, pero tiene la desventaja que en este no se puede tomar ningún muestreo ganglionar. Y la resección radical, esta puede ser anterior baja, abdominoperineal o resección mesorrectal total. En cuanto a la resección local, aquí va a ver se debe de tomar en cuenta que debe ser la resección del tumor, y se debe extender la resección hasta la grasa perirectal y que tenga márgenes de tejido sano. Esta, pues como les había comentado, no vamos a poder obtener ganglios. ¿Y quiénes van a ser candidatos a este tipo de resección? Deben de cumplir estas características: que el tumor ocupe menos del 30% de la circunferencia, que sea un tamaño menor a 3 centímetros y que tenga la posibilidad de un margen quirúrgico mayor de 3 milímetros, que sea móvil, que no esté fija, que se encuentre a menos de 8 centímetros del margen anal, que sea un T1, que no tenga ganglios y que no tenga ni invasión linfovascular ni perineural, y que sea una histología bien a moderadamente diferenciada. Si no cumple esto, no es candidato a este tipo de resección. En cuanto a la resección radical, aquí tenemos diferentes tipos. Lo que es la resección anterior baja, esta está reservada solamente para el tercio superior y algunos tumores de tercio medio, y se van a resecar hasta 2 centímetros distales al tumor. En cuanto a la resección abdominoperineal, este ha sido el estándar histórico en tumores menores a 6 centímetros que se encuentren del margen anal, y va a tener pues dos abordajes, tanto abdominal como perineal. Y aquí tiene la característica de que va a tener la remoción tanto del recto como del esfínter. Entonces los pacientes que reciban este tipo de tratamiento pues van a estar con una colostomía permanente, y la herida que es perineal puede tener un cierre primario o un cierre secundario. Y la resección abdominoperineal con extraelevador o LEAP, esta va a ser una cirugía más extendida que la normal, y esta va a remover tanto mesorrecto o el elevador elano y la fosa isquiorrectal. Entonces esta es una cirugía mucho más mórbida. Entonces, de estos que acabamos de ver, ¿cuál es la intervención más recomendada? Pues tenemos para responder esta pregunta algunos estudios que les voy a presentar a continuación. Uno de estos es este estudio del 2019, en el cual se valoró la supervivencia después de una resección transanal en pacientes T1. Este fue un estudio retrospectivo en el cual se incluyó una base de datos en la cual se incluyeron pacientes con cáncer de recto que se llevaron a una escisión transanal o una resección radical desde 1985 al 2004. Aquí tenían que ser T1 y que fueran al máximo 12 centímetros del margen anal. Se excluyeron pacientes que no hubieran tenido, que hubieran recibido una adyuvancia, y tampoco deberían haber tenido márgenes positivos. Se dividieron en dos grupos. Fueron un total de 282 pacientes, y se dividió en aquellos que habían recibido una escisión transanal y aquellos que hubieran tenido una resección radical. En cuanto a los resultados, pues vemos aquí en cuanto a lo que fue la supervivencia libre de recurrencia, vemos que los pacientes que tuvieron una resección radical tuvieron una menor recurrencia local,
y en cuanto a sobrevida global, también aquellos que tuvieron la resección radical pues tuvieron mejores números que aquellos que se les hizo solamente la escisión transanal. Entonces, con este estudio pues vemos que la resección transanal se asocia con una elevación de 3 hasta 5 veces el riesgo de recurrencia en estos pacientes. Otro de los estudios también comparó lo que era la escisión transanal. Aquí fue un estudio retrospectivo realizado en el 2019 donde se incluyeron 268 pacientes. Aquí se incluyeron pacientes de adenocarcinoma de recto que fueran T1 y se incluyeron pacientes desde 1990 hasta el 2011. Aquí se incluyeron los pacientes que hubieran tenido ganglios positivos mayores de 79 años y que estuvieran en el tercio superior o que hubieran recibido quimio-radioterapia preoperatoria. Se dividieron en dos grupos, igual en aquellos que hubieran recibido una escisión transanal y una escisión mesorrectal. Aquí la diferencia es que pudieron haber recibido quimio-radioterapia dependiendo si era una escisión mesorrectal, aquellos que hubieran tenido ganglios positivos, y en aquellos que hubieran recibido una escisión transanal, si tenían SM2 o SM3, que es esto, es la profundidad de la invasión a la submucosa, que fuera ya sea del tercio medio o el tercio inferior. Asimismo, alguna histología desfavorable o márgenes cercanos después de la cirugía. ¿Qué se vio en estos estudios? Realmente la supervivencia no hubo alguna diferencia. Sin embargo, en aquellos, cuando se vio la recurrencia local, se vio que en aquellos pacientes que recibieron una escisión mesorrectal total tuvieron una mejor supervivencia, que es esta parte de abajo, que vemos, a aquellos que tuvieron la escisión transanal, que tuvieron un mayor índice de recurrencias locales. Entonces, vimos que la supervivencia a largo plazo es equiparable en cuanto a la escisión transanal o una escisión mesorrectal. Sin embargo, aquí lo importante es que la escisión transanal se asocia a un mayor riesgo de recurrencia. También tenemos aquí una tabla comparatoria, solamente vemos en algunos estudios donde se valora las recurrencias locales y la supervivencia global, la supervivencia libre de enfermedad a 5 años, donde vemos que los pacientes que se les realizó una escisión mesorrectal total, hay un menor porcentaje de recurrencias locales y una mayor supervivencia a 5 años. Bueno, supervivencia libre de enfermedad a 5 años en comparación con tratamientos convencionales. Asimismo, como les había comentado, aunque a pesar de que se haga una escisión mesorrectal total, vemos que en etapas ya un poquito más avanzadas, pues la supervivencia global sí cae más en comparación a etapas tempranas. Otro que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes es el margen circunferencial. Este es el margen radial más cercano entre el punto de mayor penetración tumoral y el borde de tejido perirectal resecado. Aquí, dependiendo de dónde lo leamos, vamos a ver que la NCCN nos recomienda que, nos dice que si hubo un margen circunferencial menor a 1 milímetro, aquí ya es un margen comprometido. Sin embargo, en la Sociedad Europea de Gastrointestinal y de Radiología, aquí comenta que se debe considerar que un margen menor a 2 milímetros ya es algo de riesgo y pues propicia mayores recurrencias locales, y pues ya el margen menor a 1 milímetro sí se considera como un margen comprometido. Este fue el estudio que nos da la recomendación de la NCCN. Aquí se valoró el margen circunferencial como un factor pronóstico posterior a la cirugía. Aquí fue en el 2002. En esta tabla vemos las recurrencias locales dependiendo del margen que tuvieron los pacientes posteriormente a la cirugía. Vemos que aquellos que tuvieron los márgenes en contacto o que tengan a 1 milímetro, que es esta de aquí arriba, la cual pues vemos que tiene un mayor porcentaje de recurrencias locales en comparación la gran diferencia que hay en aquellos de 2 a 5 y en aquellos pues ya de 6 a 10 y más de 10 milímetros. Aquí lo vemos pues en números, como en los pacientes que tuvieron un margen menor a 1 milímetro
pues tanto la recurrencia local como las metástasis y la mortalidad fue, bueno, más la mortalidad no, la metástasis, la recurrencia local sí fue mayor en comparación con aquellos que tuvieron un margen más amplio. Entonces, por esto se establece que un margen comprometido es mayor a 1 milímetro. Asimismo, en esta tabla vemos cómo es el porcentaje de recurrencia dependiendo del plano que se reseque, como les había comentado en un principio, de la resección completa de la fascia mesorrectal nos da un mayor porcentaje o una disminución alta de recurrencias. Vemos en etapas clínicas etapas clínicas 1, que es hasta se disminuye el 0%, en comparación de aquellas dos, pues es 5%, y en 3, 6%, en comparación que solamente se reseque ya sea muscular propia o intramesorrectal, pues vemos que estas aumentan considerablemente. Bien, entonces pues vemos que en estos pacientes, pues etapas muy tempranas, pues se puede valorar lo que es la escisión transanal. Sin embargo, a largo plazo vemos que tienen un mayor riesgo de recurrencias locales en comparación a aquellas que tienen una escisión mesorrectal total, que se asocia pues a una disminución importante de lo que es el riesgo. Ahora vamos a ver qué hacemos posteriormente al evento quirúrgico. Aquí tenemos la NCCN, nos da un algoritmo en el cual vamos a ver que se va a valorar a los pacientes. Posterior a la cirugía se va a estratificar y se va a valorar aquellos pacientes que hayan sido T1, que no tengan ganglios y que no tengan factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de alto riesgo? Que hayan tenido márgenes positivos, invasión linfovascular, que tengan una pobre diferenciación o que tengan una invasión a la submucosa en el tercio inferior. Pues si no tiene nada de esto, se pueden pasar a observación. En caso de que se hayan sido un T1, pero tengan factores de riesgo, que hayan sido un T2 con ganglios negativos, se puede valorar dos opciones, ya sea la resección transabdominal o de recibir quimioradioterapia. Posteriormente a eso se puede valorar recibir adyuvancia, y en aquellos pacientes que se les decide dar quimioradioterapia, pues aquí ya posteriormente a recibir el tratamiento se debe valorar si hay enfermedad. Si hay enfermedad se debe llevar a intervención con una resección transabdominal, posteriormente recibir nuevamente tratamiento, y en aquellos que lograron posteriormente se evalúa y no tiene ninguna enfermedad, se puede pasar a vigilancia o considerar dar tratamiento con quimioterapia. ¿Cómo llegamos a esto? Pues es uno de los que nos ayudó a crear este algoritmo, fue este metaanálisis, en el cual se valora qué se puede hacer después de la escisión local en aquellos pacientes que fueron T1 o T2, ya sea con quimioradioterapia o realizar cirugía. Este fue un metaanálisis que se realizó en el 2016, en el cual se incluyeron estudios aquellos que tuvieran pacientes que hubieran tenido una escisión local independiente de los márgenes y que no hubieran tenido tratamiento neoadyuvante. Aquí se dividieron en dos grupos: aquellos que habían recibido quimioradioterapia adyuvante y aquellos que habían recibido solamente una escisión total mesorrectal. Realmente en este estudio pues no hubo resultados muy concluyentes, ya que no fueron los estudios que se incluyeron eran muy diferentes tanto en sus criterios de inclusión como sus criterios de exclusión, los resultados de la cirugía. Entonces pues no tenían tal cual no eran muy comparables entre sí. Sin embargo, en este estudio, en este metaanálisis, la comparación se vio que en aquellos pacientes que fueron llevados solamente a quimioradioterapia tenían mayor tasa de recurrencia local. Sin embargo, pues se vio que era buena opción en aquellos pacientes que no eran candidatos a cirugía. Otro metaanálisis que se realizó fue este estudio, que se valoró la terapia adyuvante en combinación ya sea valorar la quimioterapia adyuvante en pacientes que recibieran infusión de 5-FU, ya en comparación con
en combinación con la radioterapia después de la cirugía. Este fue un metaanálisis en 1994 en el cual se incluyeron 660 pacientes. Se incluyeron pacientes con adenocarcinoma de recto que fueran potencialmente resecables. Aquellas etapas fueron etapas clínicas 2 y 3 y fueron excluidos aquellos pacientes que recibieron quimio-radioterapia previamente. Estos se dividieron en 4 grupos. Aquellos pacientes que recibieron 5-FU y semustina durante 9 semanas, posteriormente se llevaron a quimio-radioterapia solamente con 5-FU en bolo. Otro grupo que recibió asimismo igual 5-FU más semustina, posteriormente de las 9 semanas de quimioterapia fueron llevadas a radioterapia, a diferencia de que este fue en infusión, y los otros 2 grupos se administró 5-FU solo más radioterapia, ya sea con 5-FU en bolo o en infusión. ¿Qué se vio en este estudio? En los pacientes que recibieron la infusión de 5-fluoracilo en comparación con aquellos que recibieron los bolos, se vio que el riesgo de recurrencia era mayor en aquellos pacientes que habían recibido los bolos, a diferencia de aquellos que habían recibido el 5-FU en infusión. Y en cuanto a la supervivencia global, se vio que aquellos pacientes, igual que habían recibido la infusión continua de 5-FU, habían tenido una mejor supervivencia global en comparación a aquellos que solamente habían recibido el 5-FU en bolo. En comparación con los otros 2 brazos que habían recibido solamente el 5-FU sin la semustina, pues se vio que realmente no hubo una diferencia sin o con la semustina. También, pues en este estudio se vio que tanto el 5-FU como la semustina no era, en ninguno de los 2 había una diferencia, entonces pues se puede dar el 5-FU solo sin ningún problema. Y pues también lo que habíamos visto que el 5-FU durante la radioterapia mejora tanto los efectos del tratamiento adyuvante postoperatorio en pacientes de cáncer de recto de alto riesgo. Otro de los estudios fue valorar la quimioradioterapia con capecitabina. Se comparó contra 5-fluoracilo. Este fue un estudio fase 3 multicéntrico aleatorizado, el cual fue en el 2012. Se incluyeron 660 pacientes que tuvieran cáncer de recto mayores de 18 años, que tuvieran una resección potencialmente curativa y que estuviera el tumor a menos de 16 centímetros del margen anual con un ECOG de 0 a 1. Se dividieron en 2 brazos que hubieran recibido adyuvancia o neoadyuvancia. Cualquiera de los 2 grupos pudieron haber recibido tanto 5-FU o capecitabina, ya sea en adyuvancia o adyuvancia. Aquí lo que vamos a ver, fue el grupo que recibió la adyuvancia. Estos fueron los 2 distintos, ya sea capecitabina o 5-FU. En lo que fue la capecitabina, recibieron primero 2 ciclos de capecitabina, posteriormente se incluyó la radioterapia, se disminuyó lo que fue la dosis de capecitabina de 2.500 a 1.650 miligramos. Posteriormente de que recibieron la radioterapia, se continuaron 3 ciclos de capecitabina. Y el grupo control, el otro grupo, fue que recibió 2 ciclos de 5-FU, posteriormente se incluyó la radioterapia y posteriormente se llevaron a 2 ciclos más de 5-fluoracilo. En este estudio, pues lo que fue la supervivencia libre de enfermedad, se vio que los pacientes que habían recibido, se separan un poquito lo que son las curvas. Sin embargo, en supervivencia global no hubo diferencia.
Entonces, en este estudio se vio que 6 ciclos de capecitabina no eran inferiores a 5 ciclos de 5-fluoracino, ya sea en quimioradioterapia tanto neoadyuvante como adyuvante. Posteriormente se hizo una valoración a 5 años. Aquí es donde se ve algo de diferencia. Se ve que en los pacientes que recibieron capecitabina versus 5-fluoracilo, se ve que la supervivencia libre de enfermedad a 5 años fue mayor en aquellos que habían recibido capecitabina, un 68% versus un 54%. Eso fue lo que se vio posteriormente en este estudio, que había tenido un beneficio en lo que fue la supervivencia libre de enfermedad. Entonces, son los esquemas que tenemos aprobados hasta el momento en quimio-radioterapia, ya sea, como les había comentado, el 5F en infusión continua con la radioterapia, ya sea capecitabina oral o 5FU más leucovoril en bolo. Y en cuanto a lo que fue ahora vamos a pasar a lo que es la enfermedad locorregional. Aquí vamos a ver los pacientes que tienen cáncer de recto. Aquí vamos a incluir pacientes T3, T4 que tengan ganglios positivos. Aquí, como lo hemos visto previamente en clases pasadas, es muy importante la determinación de por eficiencia o deficiencia de mismatch repair y en inestabilidad microsatelital. Esto para que nos va a servir, posteriormente lo vamos a ver en los estudios, pero nos va a valorar aquellos pacientes que pueden ser candidatos a recibir algún tipo de inmunoterapia o el tratamiento estándar, que es una TNT, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero vamos a hablar algo del tratamiento con radioterapia. En este estudio se valoró el uso de radioterapia preoperatoria con la combinación de una decisión mesorrectal total. Este fue un estudio holandés, el cual se realizó en el 2001. Este fue un estudio multicéntrico donde se incluyeron pacientes con adenocarcinoma de recto que estuvieran menos de 15 centímetros del margen anal, que no tuvieran metástasis. Fueron un total de 1.805 pacientes, donde los objetivos principales eran la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad. Aquí se dividieron en dos grupos, lo que era aquellos que recibieron radioterapia preoperatoria previo al tratamiento quirúrgico y aquellos que se llevaron directamente al tratamiento quirúrgico. En estos pacientes que se vio, en cuanto a lo que fue el riesgo de recurrencia local, aquí vemos a 2 años como en aquellos pacientes que se llevaron solamente cirugía sin radioterapia en comparación con aquellos que recibieron radioterapia previo al tratamiento quirúrgico, como hubo un beneficio de 2.4 versus 8.2% de riesgo de recurrencia en comparación de los que no recibieron tratamiento de radioterapia versus aquellos que sí recibieron. En cuanto a la supervivencia global, pues realmente no hubo una diferencia estadística. Sin embargo, vemos que en los pacientes en aquellos pacientes que la distancia era de 5 a menor a 5 centímetros, vemos cómo recibir el tratamiento previo de cirugía con radioterapia tiene un mayor beneficio a aquellos que solamente recibieron el tratamiento quirúrgico. Asimismo, en etapas, pues como les estábamos comentando, en etapas 2 y 3, también hubo un beneficio mayor en comparación a aquellos que solamente recibieron el tratamiento con cirugía sola. Otro estudio que valoró el tratamiento con radioterapia adyuvante, este fue un metaanálisis en el cual se incluyeron un total de 22 estudios con un total de 8.507 pacientes. Incluyó estudios muy bien elegidos, en el cual estuvieran bien aleatorizados, que hubieran recibido ya sea radioterapia pre o postoperatoria, y se compararon con aquellos que no hubieran recibido tratamiento. Y aquí se excluyó pacientes con cáncer de colon.
En estas dos gráficas vemos la comparación, sí, no sé si se alcanza a ver, es que se ve un poco borroso, pero el cuadrito es aquellos que recibieron radioterapia y aquello, el que es como un circulito, es el grupo control. Entonces, aquí en la supervivencia estimada, se vio esta, no sé si se puede agregar. Vemos que los pacientes, que es esta línea que recibieron radioterapia y esta es la que no recibió radioterapia, hubo una diferencia a 10 años del 26.9% versus aquellos que no recibieron el tratamiento con radioterapia de 25.3%. Y cuando se compara lo que es el riesgo de recurrencia, aquí es igual, lo que es el cuadrito es radioterapia y aquellos del grupo control es el circulito. Primero vamos a ver lo que es cualquier riesgo de recurrencia. A 10 años vemos que los pacientes que recibieron solamente el tratamiento sin radioterapia tuvieron un riesgo de recurrencia del 68.8% versus aquellos que recibieron el tratamiento con radioterapia, que fue del 55.1%. Si lo comparamos con solamente con recurrencias locales, aquí vemos ver que la diferencia pues es aún mayor. En estos pacientes, en aquellos que solamente fue sin tratamiento con radioterapia, fue del 25.8% versus aquellos que recibieron tratamiento con radioterapia, que fue del 16.7%. Aquí es donde se ve la diferencia más significativa en este estudio. Entonces, se ve que la radioterapia aplicada ya sea antes o después de la cirugía disminuye significativamente el riesgo de recurrencia, principalmente local, y esto se vio más en aquellos pacientes que recibieron la radioterapia preoperatoria a una dosis mayor de 30 grays. Ahora, continuando con qué pasa con aquellos que se les puede dar quimioradioterapia, tenemos este estudio que es el CAO-ARO-AYO 94, en el cual valoró la adjuvancia versus neoadjuvancia con quimioradioterapia. Este fue un estudio clínico fase 3 del 2003, en el cual se incluyeron 805 pacientes, en el cual se incluyeron pacientes con cáncer de recto etapa clínica 2 o 3, con histología adenocarcinoma, y aquí el tumor debe estar a menos de 16 centímetros del margen anal. Aquí se dividieron en dos grupos. El primer grupo primero recibió se le realizó la cirugía, posteriormente recibió quimioradioterapia y posteriormente solamente 4 ciclos de quimioterapia sola con 5 FU, y el otro grupo fue aquellos que recibieron 2 ciclos de quimioterapia más radioterapia, posteriormente llevados a cirugía, y posteriormente al evento quirúrgico se recibieron 4 ciclos de quimioterapia sola. En este primer análisis se valoró la seguridad de este tratamiento. Se vio que en comparación tanto los pacientes que hubieran recibido el tratamiento postoperatorio y aquellos que recibieron el tratamiento preoperatorio, las complicaciones de la cirugía prácticamente fueron equiparables, no hubo una diferencia entre uno u otro. Sin embargo, sí se vio que en aquellos pacientes que habían recibido el tratamiento postoperatorio en comparación a aquellos que recibieron el tratamiento preoperatorio, los efectos adversos relacionados con el tratamiento fueron mayores en aquellos que lo recibieron en postoperatorio, principalmente ya sea grado 2, grado 3 y grado 4. Si comparamos lo que fue la diarrea, náusea, el eritema y la leucopenia, pues sí vemos que sí hay una diferencia entre el grupo post y pre. Posteriormente se hizo un análisis, una actualización en el 2012, donde se valoró lo que fue la supervivencia global
y la recurrencia a distancia, en el cual en ambos grupos, tanto el preoperatorio como el postoperatorio, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, en lo que donde sí podemos ver una diferencia pues, significativa, ahora sí, es en las recurrencias locales, en donde los pacientes que recibieron el tratamiento preoperatorio tuvieron, fue de 7.1 versus aquellos que recibieron el tratamiento postoperatorio de 10.1. Entonces, pues aquí vemos que la quimioradioterapia neoadyuvante es bien tolerada y no aumenta el riesgo de complicaciones postoperatorias. Sin embargo, hay una disminución en tasas de recurrencia local en pacientes que recibieron la quimioradioterapia preoperatoria en comparación en aquellos que recibieron postoperatoria. Asimismo, pues vamos a ver, después de esto nos da un cuestionamiento: ¿qué es mejor, un tratamiento corto o un tratamiento largo de radioterapia? Y también aquí lo vamos a ver, ¿qué es mejor, un tratamiento corto o un tratamiento largo? Dependiendo y también en comparación con aquellos que habían recibido la cirugía antes o se difirió la cirugía algunas semanas. Para valorar esto tenemos estos estudios, el cual compara lo que es un curso largo con un curso corto de radioterapia en conjunto con quimioterapia, bueno, en conjunto con quimioterapia. Aquí se incluyeron 323 pacientes, en el cual el objetivo primario era la recurrencia local a 3 años. Aquí se dividieron en dos grupos. Un grupo recibió ciclo corto de radioterapia posteriormente a la cirugía y recibió quimioterapia adyuvante, y el otro grupo recibió quimioradioterapia posteriormente a la cirugía y quimioterapia adyuvante. Aquí vemos en cuanto a la recurrencia local, vemos la comparación en aquellos pacientes que recibieron un ciclo corto, es el azulito, y ciclo largo es aquellos en amarillo. Vemos que la recurrencia local a 3 años fue de 7.5 versus 4.4%. Y en cuanto a la supervivencia global, pues realmente no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, también en este estudio se valoró la respuesta patológica completa, en donde se vio que en aquellos pacientes que habían recibido ciclo largo de quimioradioterapia habían tenido un mayor porcentaje de respuestas patológicas completas, asimismo una reducción en el tamaño tumoral. Otro de los estudios fue este estudio de Bujok, el cual también comparó el ciclo corto contra el ciclo largo de radioterapia combinado con la quimioterapia. Aquí fueron un total de 312 pacientes, donde se incluyeron pacientes T4, T3, T4, no hicieron distinción en número de ganglios, y que fueran tanto de tercio medio o tercio bajo. Se dividieron en dos grupos, igual en aquellos que habían recibido un ciclo corto más la cirugía y aquellos que habían recibido el ciclo largo más la cirugía. La supervivencia libre de recurrencia a 4 años fue de 10.6 versus 15.6%. En cuanto a la supervivencia global, pues realmente aquí no hubo una diferencia. Sin embargo, igual que el estudio pasado, vemos que en aquellos que recibieron quimioradioterapia en ciclo largo, a diferencia del ciclo corto, tuvieron una mejor respuesta patológica completa, y por esta situación vemos que los pacientes que recibieron un ciclo largo de tratamiento tuvieron una mayor oportunidad de tener una resección tumoral en comparación de aquellos que recibieron un curso corto. Y también con estos dos estudios podemos valorar que aquellos pacientes que son candidatos a recibir un ciclo largo son aquellos que se quiere hacer requerimos una citorreducción
para posteriormente llevarlos a cirugía, aquellos tumores grandes o T4. También lo que habíamos valorado era ver si que era mejor recibir el tratamiento quirúrgico luego posterior al tratamiento con quimiorradioterapia, o si debíamos esperar un tiempo para recibir el tratamiento quirúrgico. Para eso está este estudio, el cual se valoró tanto el fraccionamiento de la radioterapia y el tiempo posterior a llevarlo a cirugía. Este es el estudio Estocolmo 3. Este es un ensayo multicéntrico aleatorizado fase 3, en el cual fue de no inferioridad. En este se incluyeron un total de 840 pacientes, tumores que fueran localizados a menos de 15 centímetros de margen anal y que fueran resecables. Aquí se dividieron en 3 brazos: uno que recibió ciclo corto de quimioterapia posteriormente a la cirugía, pero que fuera en menos de una semana, y aquellos que se aplazó el tratamiento quirúrgico. Uno de los brazos fue que recibieron de 4 a 8 semanas. Uno de estos fue con ciclo corto y el otro ciclo convencional. Aquí se vio en cuanto al tiempo a recurrencia local, fue de 33.4 versus 19. Esta fue, y la supervivencia a 5 años fue de 65 versus 68. Realmente no hubo una diferencia muy significativa. Sin embargo, se vio que en aquellos pacientes que recibieron el tratamiento después de 4 a 8 semanas que recibieron la cirugía, aquí hubo una resección, hubo mayor porcentaje de resecciones completas, a diferencia de los que recibieron el tratamiento cercano al tratamiento con quimiorradioterapia. Entonces, con este estudio se demostró que no hubo diferencia en términos de tiempo de recurrencia local y no hubo diferencia entre los vasos en cuanto a los resultados a largo plazo. Sin embargo, lo que les había comentado, en pacientes que recibieron la cirugía después de 4 a 8 semanas, tuvieron mayores tasas de resección, que fue cerca del 12%. Y también pues tuvieron una disminución en el tamaño tumoral. Y ahora, hablando un poco de lo que es la terapia neoadyuvante total, tenemos este estudio que es el PRODIGE 23. Este se valoró el tratamiento neoadyuvante con FOLFIRINOX y tratamiento preoperatorio con quimiorradioterapia. Aquí se incluyeron un total de 461 pacientes en etapas clínicas 2 a 3, donde su objetivo principal era la supervivencia libre de enfermedad a 3 años. Aquí se dividieron en 2 grupos. Un grupo recibió quimiorradioterapia, posteriormente llevado a cirugía y posteriormente llevado a quimioterapia, ya sea con FOLFOX o 12 ciclos o con CAPE 6 ciclos, o el otro grupo que primero recibió M-FOLFIRINOX por 6 ciclos, posteriormente quimiorradioterapia, y después de esto lo llevaron a cirugía y igual acá recibieron tratamiento con M-FOLFOX 6 ciclos o capecitabina 4 ciclos. En este estudio se vio con el tratamiento que fue el experimental, el que recibió primero el M-FOLFIRINOX, el resultado fue que hubo 27.8% de respuestas patológicas completas en comparación con el tratamiento estándar, que fue de 12.1%. Aquí vemos en los pacientes que recibieron el TNT, la terapia neoadyuvante total, donde la supervivencia libre de enfermedad a 3 años fue del 75.5% versus la terapia previa estándar, que fue del 68.5%. Otro de los estudios que valoran este tipo de tratamiento de TNT fue el estudio rápido, el cual aquí valoró un ciclo corto de radioterapia seguido de quimiorradioterapia antes de la excisión mesorrectal total, comparado con quimiorradioterapia preoperatoria, posteriormente la excisión total mesorrectal,
y se valoraba si se podía, posteriormente se le daba quimioterapia adyuvante. Este fue un estudio aleatorizado, fase 3, en el cual se incluyeron pacientes de alto riesgo. Fueron aquellos pacientes que se hablaba de alto riesgo, que tuvieran al menos una de estas características, que tuvieran positividad en márgenes mesorrectales, que tuviera un T4, que fuera en N2, o que tuviera ganglios sospechosos en mesorrecto, o que tuviera invasión extramural venosa. Sí, extramural venosa. Esos se dividieron a dos grupos. El que recibió quimio-radioterapia, posteriormente la cirugía, y podrían haber recibido Capox por 8 ciclos o Folfox 4 por 12 ciclos. Y aquellos que recibieron el ciclo corto, posteriormente recibieron el tratamiento con quimioterapia y posteriormente se llevaron a cirugía. En cuanto a los resultados de este tratamiento, pues se vio que el grupo experimental tuvieron una respuesta patológica completa del 28.4% y versus aquellos del tratamiento estándar, que fue del 14.3%, con una P estadísticamente significativa. Aquí se vio en los pacientes en cuanto a lo que fue la falla del tratamiento a 3 años. Fue en los pacientes que recibieron, fue menor en los que recibieron el grupo experimental de 23.7 versus aquellos que recibieron el tratamiento estándar, que fue de 30.4. Entonces, ¿en qué pacientes es benéfico recibir la terapia con el TNT? Se vio o se ha visto principalmente que aquellos que se benefician de este tratamiento son los pacientes que tienen un pobre pronóstico, aquellos que tengan un margen menor a 1 milímetro, que tengan invasión al plano interesfinteriano, que tengan un T3, un T4, que tengan invasión vascular positiva, o que tengan ganglios positivos o N2. También se valoró el uso de capecitabina neoadyuvante, capecitabina y oxaliplatino neoadyuvante, seguido de quimiorradioterapia y llevados a una escisión mesorrectal total. Estos en pacientes de pobre pronóstico. En este estudio, fase 3, se incluyeron pacientes que tuvieran pobre pronóstico. Aquí se tomó en cuenta lo que fuera un margen circunferencial menor de 1 milímetro, que tuvieran un T3 ubicado posterior al elevador del ano, que el tumor invadiera más de 5 milímetros de la grasa perirectal, o que fueran T4 o un N2. Aquí fueron un total de 79 pacientes. Estos pacientes recibieron primero quimioterapia neoadyuvante con oxaliplatino más capecitabina por 12 semanas, posteriormente recibieron quimiorradioterapia y fueron llevados a una excisión mesorrectal total y posteriormente llevados a tratamiento adyuvante con capecitabina. En este estudio se valoró las respuestas, se vio que en aquellos pacientes que tuvieron, se valoró la respuesta cuando recibieron la quimioterapia neoadyuvante y la respuesta posterior al tratamiento con quimiorradioterapia. En estos pacientes se vio que los que recibieron el tratamiento con quimioterapia hubo 3 respuestas completas. Posteriormente al tratamiento con quimiorradioterapia, estas aumentaron a 14 respuestas completas, siendo un 20%. Y en cuanto a aquellos que tuvieron respuesta objetiva, fue del 88% en la neoadyuvancia, y posteriormente haber recibido la quimiorradioterapia fue del 97%. Y bueno, ya casi para acabar, vamos a hablar un poco de aquellos pacientes que tienen deficiencia de mismatch repair o inestabilidad microsatelital, como lo habíamos visto al principio.
En estos pacientes teníamos la oportunidad valorar la oportunidad de recibir un tratamiento con inmunoterapia. Para esto, este es un estudio que salió hace poco, que fue en el 2022, es un estudio prospectivo fase 2, solamente fue un brazo, en el cual se incluyeron adenocarcinoma de recto etapa clínica 2 o 3 que tuvieran deficiencia de MISPA-REPER, fueron solamente 12 pacientes, ellos recibieron dostarlimab triseminal por 12 semanas, posteriormente se valoraba si recibían quimioterapia y cirugía, sin embargo, si tenían respuesta patológica, respuesta clínica completa, se llevaban a vigilancia. Y pues esto era, su objetivo era valorar la respuesta clínica completa sostenida por 12 meses y la respuesta al uso de dostarlimab. ¿Qué se vio se ha visto hasta este momento en estos pacientes? Que el total del 100% de los 12 pacientes tuvieron una respuesta clínica completa. Ninguno hasta el momento se ha llamado a quimioradioterapia ni a cirugía y no ha tenido recurrencia hasta el momento. Sin embargo, pues todavía faltan actualizaciones posteriores. La última, que fue en ASCO del 2024, pues seguían con los mismos resultados, no habían tenido alguna otra actualización. Entonces, en estos pacientes, según la NCCN, tenemos pacientes que tengan deficiencia de MISPA-REPER. Aquí sí tenemos de dos, valorar el uso de inmunoterapia. El estudio que vimos pues, fue con dostarlimab. También nos recomienda el uso de nivolumab o pembrolizumab. No se ve. Este va a ser un tratamiento por 6 meses. Se tiene que estar evaluando cada 2 a 3 meses. Y posteriormente a esto se tiene que valorar la respuesta clínica completa. Si tuvo respuesta clínica completa, se lleva a vigilancia. En caso de que no, se puede llevar a quimioradioterapia y posteriormente valorar una resección y valorar ya sea vigilancia o quimioterapia adyuvante. O, pues como aquí, como en nuestros pacientes que no tenemos acceso a este tratamiento, pues igual los llevamos a TNT, ya sea curso largo o curso corto. Y ya, creo que es la última, porque creo que ya nos están corriendo. No sé si tengan dudas, preguntas. Rapidísimo. Muy mal controlado el tiempo. Me parece que tienes que dejar espacio al final para comentarios y llevar un mejor ritmo. Haber elegido mejor qué tipos de ensayos querías poner. Te lo pongo así. Dime rápidamente, ¿cuál es el objetivo de la neoadjuvancia en recto? Disminuir las recurrencias a distancia. Falso. Neoadjuvancia, es locales. La neoadjuvancia es para evitar recurrencias locales y la adjuvancia para metástasis. Falso. O sea, si lo pones en esos términos, no es así. O sea, el objetivo de la TNT es, en esencia, la fase de quimioradioterapia, disminuir la tasa de recurrencias locales. Sí. De hecho, lo que se observa es que hagas lo que hagas en cuanto a la quimioterapia adyuvante o neoadyuvante, el control a distancia no se modifica en función de en qué tiempo hagas la administración de la quimioterapia, pero la quimioradioterapia para lo que sirve es para mejorar el control local de la enfermedad. Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, es partir de que tengas muy claros cuáles son los objetivos de los estudios que estás presentando. ¿Por qué el PRODIGE 23 escogió el mefulfirinox como uno de sus brazos de tratamiento y lo comparó con CAPOS? No me acuerdo. ¿Qué te parece eso? Digamos que no pecan en adjuvancia o neoadjuvancia. En colon. No. Es una parte de curiosidad que necesito sí. que tengas. No hay un precedente más que el de colon. Sí, y es teóricamente incrementar la respuesta patológica o la respuesta clínica en el tumor. Finalmente, mencionaste en el rápido, sí. Falla el tratamiento como el objetivo. ¿Qué es falla el tratamiento? Que durante el tratamiento, bueno, yo lo entendí, que durante el tratamiento no haya tenido una progresión.
Entonces, no sé. ¿Cuál era el objetivo del estudio? Pues era falla el tratamiento. ¿Qué es? No me acuerdo. Y bueno, ya nos han corrido. Tienes, o sea, creo que necesitaste, hay dos opciones. O reciclaste una presentación previa y es base que no estés familiarizada con tus propias diapositivas, o no ensayaste lo suficiente las diapositivas que estabas presentando. Y sobre todo tienes que terminar concluyendo y que eso sea de utilidad para ti. Dosis de capecitabina radiosensibilizante. 1600. ¿Es el que se utilizó? Depende, 1600 ¿cómo? Administrados ¿cómo? Es el estudio que les había presentado, aquí está. O sea, me refiero a 1600 cada cuánto. ¿Cómo? Déjenles pongo para que me entiendan. Tal vez no me... Es en este, ¿no? El que era el que habían comparado en la capecitabina. Eran primero... eran 2500, posteriormente con la radioterapia se utilizaron 1600 miligramos por día. Ok, entonces si me lo pones como por día, Ajá. o sea, metro cuadrado día, lo paso. Pero si me dices la dosis de capecitabina a 1600, En general no, o sea, no. ajá, o sea, porque la dosis cada 12 horas, el ensayo de radioterapia es A. ¿Perdón? El ensayo de utilizar la capecitabina combinada con radioterapia, la dosis que siempre utilizamos de mencionarla con el metro cuadrado 12 horas, ¿es cuánto? La mitad. 8.25. Sí. Esa es la dosis sensibilizante. Entonces, necesitas, si tú vas a hacer la presentación de recto en adjuvancia, cuando tú haces una presentación, lees tantos ensayos clínicos, lees tanta información, que la persona que hace la presentación se supone que es la más experta hoy en ese tema, porque acaba de revisar todo. Entonces, el comentario únicamente va para que, si caen en la tentación de reciclar presentaciones previas, no se lo recomiendo porque no van a tener el dominio de lo que están hablando, no va a ser suya esa información, no van a entender cómo ustedes mismos hicieron la presentación. Y si sí es toda, digamos, tu autoría, ensáyala más para que se vea más seguridad en lo que estás diciendo y que lleves mejor tus tiempos. Ok. ¿Saben? Como completar los comentarios que hizo el doctor Fernando, al parecer ya la parte de control local está muy bien establecida. Para la ESMO, la falla de control local aceptada en cualquier centro oncológico debe de ser menor del 5%. El gran problema con recto pues, es el control sistémico, al grado que se ha hecho la búsqueda de cuál es la mejor combinación, cuál es la mejor secuencia, sobre todo para alcanzar respuesta patológica completa. Si te diste cuenta en el último estudio, ya la falla de tratamiento, ya la falla a distancia, como que ya queda en un segundo plano, ya no lo ponen como un subrogado, es respuesta patológica completa o recurrencias locales, lo que se está intentando en recto. Nada más. Yo les voy a decir resumen rápido, como para aterrizar ideas rápido. Uno, por paciente requiere una resonancia para esterificar un proyecto, todos, porque el T3 se subdivide, no lo puso la otra marca, pero lo vamos a buscar. Todo requiere estado de mismatch repair, porque el tratamiento se parte a partir de ese algoritmo. Las etapas clínicas, solo el T1 puede llevarse a una excisión convencional. A partir de T2, el tratamiento clínico es una excisión que consiste en retirar no solo el tumor, sino toda la grasa que rodea el tumor. ¿Sabes? ¿Y T1? T1A puede una excisión simple sin llevarlo a Si no tiene factores de riesgo. Simple, ¿a qué te refieres? Resección del tumor, o sea, la linfa y todo, pero la grasa. T1A puede transanar. También puede ser Sí. para sanar. Solo los tumores. Solamente uno. ¿Sale? ¿Qué más?
En las etapas clínicas 2 y 3 el estándar de tratamiento es quimio-radioterapia, no es TNT, es quimio-radioterapia. Hay situaciones puntuales para un TNT. La quimio-radioterapia se puede dar antes o después de la excisión transmesorrectal. Es mejor antes en cuestión de tolerabilidad y en sobrevida libre de enfermedad, pero en sobrevida global idéntico. Se toleran mejor. Así en el consultorio, ¿dónde sigue? ¿Le pongo en el rojito? No, pero lo que vaya a decir se quede ¿Y cómo lo vas a grabar o qué? Sí, la pura voz. No. Así no vemos. ¿Qué vas a apuntar? ¿No debería saber, no? Sí, vamos. Oye, ahí en el 2 vamos. Espérenme, si me apuntan una del Kim. Dije, a ver, ¿qué voy a decir? Dije, a ver, ¿qué voy a decir? Sí, es para que todos como que aterrizamos las ideas y tú que le dices el tema, lo aterrices. O sea, todo lo que dijiste es verdad, no es mentir, todo es mentira. Nomás falta como organizarlo, porque es un tema difícil de organizar. Es que todos, hasta la análisis se van a luego se va a tocar. Sí, entonces está un poco como complejo aterrizarlo. Por eso le digo, lo grabamos y que vean el video y de ahí todos organizan su resumen. El 2. En el 2. Ahí para acabar el resumen. Pisoteando. Coyen. Sí, ¿vamos a seguirla? La del jefe de... ¿Sí vamos a ir al consultorio? Se le cayó el papel. ¿A mí? Sí. Se le cayó. O alguien que iba No, delante de ti. alguien. Médico. A ver, ¿puedes? Sí. Creo que ese llave no es de su consultorio. ¿No es el doctor ahí? No. Pero lo abrieron a la mañana otra vez. Cuando llegamos estaba apagada la luz. Ajá. O se quedó. ¿Y el doctor? Ah, no, está Nada más. Ay, qué rico huele. Sí, muy bueno ambiente. ¿Qué pasó? La servilleta ambiental. Sí, una servilleta. ¿Qué falta? Pues, vamos a acabar el resumen rápido, porque lo apunté en una servilleta. Entonces, todos los pacientes requieren una resonancia, ¿sale? Toma la foto de la servilleta. Todos, ahorita les mando la foto de la servilleta. Todos los pacientes requieren una resonancia, porque el T3 se clasifica en del A al D. T3A es aquel que tiene una invasión más allá de la, ¿cómo se llama? De la muscular, 1 milímetro. T2 de 1 a 5, T3 de 5 a 15 y T4 de más de 15 milímetros. Entre más separado esté, mayor es el riesgo de fracaso. Y ahorita les voy a comentar cuáles son los candidatos a TNT. Etapas clínica 1, solo el T1 puede ser llevado a una excisión simple, una excisión transanal. Y recordar que el T1A es el que está en la mucosa o la submucosa. A partir de T2 de la muscular, el tratamiento quirúrgico gira en torno a un TME, mesorrectal excisión, ¿no? Etapas clínicas 2 y 3, el estándar es quimio-radio definitiva. Mejor antes que de la cirugía que después, porque se tolera mejor, menos toxicidad y además da mejor control de la enfermedad DFS.
¿Ok? En sobrevida global es lo mismo. Ahora, ¿qué paciente es el idóneo a un TNT? Aquí en esta sede sobretratan a los pacientes porque no les hacen resonancia. Indicaciones absolutas de un TNT, T4. ¿Sale? Un T4 va a un TNT. Otro, tercio inferior, para buscar preservar el esfínter. Un tercio inferior, eso también. Y el otro es que tengan EMBI, extramural venosa invasión. ¿Sale? Lo que dijo la doctora, esta también lo van a buscar porque es un concepto que se define por resonancia, que prácticamente es que el tumor se introduce entre los vasos venosos y inicia diseminación por dentro del vaso. ¿Sale? Eso se ve por una resonancia. Esas son indicaciones absolutas. Esos pacientes van a un TNT y son los que escogieron en el PROISH 23 y en el rápido como criterios de inclusión. Entonces T4, recto inferior o que tengan MBI. ¿Ok? Otros que se pueden considerar para TNT son el T3C y el T3D. ¿Sale? Esos vienen en el estudio. Ahora, hay dos modalidades de TNT. Uno que lleva un ciclo corto sin quimioterapia sensibilizante, seguido de quimioterapia, y el otro es el ciclo largo, el que sí lleva quimioterapia radiosensibilizante. La quimioterapia radiosensibilizante es capecitabine, 825 miligramos metro cuadrado 2 veces al día o 1650 miligramos en 24 horas, pero como la damos 2 veces al día, la dosis que se van a aprender es 825 cada 12 horas, ¿sale? La capecitabina siempre la calculamos a cada 12 horas, ¿ok? Entonces, ¿qué es mejor, un ciclo largo o un ciclo corto? En cuestión de TNT, no hay comparativa face to face, pero como comentó la doctora, en combinación de quimio radio definitiva es mejor un ciclo largo, ¿ok? Porque da más downstanding, más tasas de respuesta patológica. En TNT no hay un face to face, pero quimiorradios sin la neoadyuvancia, sin la quimioterapia neoadyuvancia es mejor un ciclo largo, ¿ok? Hay múltiples formas de hacer un TNT. Uno es iniciar la quimioterapia y luego la quimiorradioterapia o la radioterapia sola, luego cirugía y luego completar lo que le haya faltado al paciente de tratamiento adyuvante, ¿no? De los 6 meses, ¿ok? Entonces, si tú le das 4 meses de quimioterapia antes, pues le debes 2 meses que dar después de que lo operes, ¿no? Esto acorde obviamente al riesgo. Es igual que en las etapas clínicas 3, en cáncer de colon. Ya ve que el cáncer de colon, lo de bajo riesgo, se puede limitar a oxaliplatino con capecitabina 3 meses. Si les dije cuáles, los T3 y N1, pero los N2 y los T4, si en un postquirúrgico te da T4 o N2, esos tienes que completarle los 6 meses de quimioterapia, ¿sale? Ok, entonces idealmente los pacientes deben iniciar con radioterapia, ya sea quimiorradioterapia o radioterapia sola. ¿Por qué? Porque entre más tiempo esté el paciente expuesto o haya estado expuesto a la radioterapia, da más tiempo a la respuesta patológica. Entonces todos los pacientes deberían iniciar o con ciclo corto o con un ciclo largo, pero primero radioterapia. Aquí hacemos todo inverso, primero les damos quimio porque el tiempo de diferimiento es mayor. ¿Okay? Hay estudios que comparan eso y hay más downstaging y más respuesta patológica entre más tiempo pasa desde la radioterapia hasta la cirugía. Siempre debemos de saber que el objetivo de lo que hacemos es operar, ¿sale? El paciente se tiene que operar. Sin embargo, en los estudios vimos que hasta un 28% tienen respuesta patológica completa. Existen conductas de ver y esperar. ¿Qué es esto? Que no los operan, no los resecan. Como hicieron respuesta completa, los dejan en vigilancia. Aproximadamente 25% de los pacientes vuelven a recurrir, pero hay una tasa del 75% que no recurren. Entonces no está tan descabellado dejar a un paciente en wash and white con una vigilancia estrecha, totalmente estrecha. Cada 3 meses tienes que hacerle resonancia, tacto, todo y PET para ver que no recurre. Cuando recurra lo operas, pero esa no es la conducta. Todos se deben de operar, algunos pueden prescindirse de la cirugía. Es por eso que contemplan a los de recto inferior, porque puede que preserven su ano. La excisión transmesorrectal se acompaña de la técnica acorde al tercio, ¿no? Si es de tercio inferior, es una recisión perianal, o sea, cortan periné y ano, ¿sale? Literal, cortan. La recesión anterior baja es para los de tercio medio y tercio superior, que es cortar y volver a juntar el esfínter anal y lo que haya quedado de colon, ¿no? Y el límite de seguridad creo que son 2 centímetros del margen anal, hasta 2 centímetros se pueden dejar para volver a pegar. Ya si hay menos de 2 centímetros, por muy experto que sea el coloprocto, se tiene que quitar el esfínter y pues pelas, ¿no? Entonces, ¿qué más? Hay un estudio que se llama Prospect, el cual van a buscar todos porque no lo comentamos. Este estudio es exclusivamente para tumores no candidatos a TNT, pese a que el estudio comparó un brazo neoadyuvancia, completamente pura quimioterapia sin radioterapia. Si el paciente tenía una reducción de al menos el 20% del tamaño tumoral,
los operaban y luego les daban quimio. Y el otro brazo es neoadyuvancia, no respondieron, les damos quimio, radioterapia, radiosensibilizante y luego los operamos. Entonces es una conducta que en un brazo lleva pura quimioterapia y en otro quimioterapia y quimioradioterapia. Es un TNT, ¿sale? ¿Y qué se vive aquí? Es un estudio de no inferioridad. Fue no inferior dar pura quimioterapia, ¿ok? Es por eso que en algunos pacientes se puede omitir la radioterapia. Entonces el estudio Prospect lo vamos a buscar. No es para todos los pacientes, sino es un estándar. Y no incluyó pacientes que realmente son candidatos a un TNT. Incluyó pacientes que son candidatos a una quimioradioterapia convencional, ¿ok? Y ¿qué más? Llega Pedro, era una etapa clínica 1, lo operaron y luego se dan cuenta que es una etapa clínica 2 o 3. El tratamiento adyuvante no es solo quimioterapia, es quimioradioterapia, ¿sale? Si no se la diste antes, se lo tienes que dar después de la cirugía. Si es una etapa clínica 1 y no tiene ningún factor de riesgo de los que comentó la doctora, que era pobremente diferenciado, los márgenes adecuados, que son prácticamente los mismos de colon, puede quedarse en vigilancia, lo resecaron y no ocupa quimioterapia adyuvante. Pero si tiene alguno de estos factores, va a quimioterapia adyuvante, no quimioradio. Las etapas 1 no llevan quimioradio, llevan solamente quimioterapia. Y el estado de mismatch repair del sistema de reparación es importante porque aquellos pacientes que tienen déficit de mismatch repair, ya vimos que son malos respondientes a quimioterapia, estos pacientes van a inmunoterapia neoadyuvante. Las tasas de respuesta son, pues hasta ahorita, 100%. Con el fase 2 y ninguno ha recurrido. Entonces, si tienen a uno que sea de recto y sea deficiente, inmunoterapia dostarlimab, ¿sale? Entonces, más o menos hay que seguir así el orden de la clase. Otra cosa importante, a los pacientes que hacen respuesta patológica completa de un TNT, hay autores que no les dan ya adyuvancia, dicen vamos a prescindir porque la respuesta fue excelente y independientemente de que les demos o no les demos, a lo mejor nunca recurren y no ocupan nada. Es una conducta, pero no es un estándar. Las guías recomiendan que todos vayan a quimioterapia después de haberlos operado, ¿sale? Entonces, pero sí viene. Y pues ya, recordar la resonancia, el estado de mismatch repair. ¿Qué paciente es candidato a un TNT? Eso es bien importante saber quién sí es un candidato a TNT. Aquí a todos los sobretratamos porque no tienen una resonancia. Y todos los que no sean candidatos a un TNT y no sean etapa clínica 1, pues van a quimioradio neoadyuvante. ¿Ok? Y ya, no sé si tengan preguntas o dudas, pero su resumen que gire más o menos así en ese entorno, así como en eso.